Los intereses oscuros quieren que sigas con la confusión sobre quién es realmente Dios. A ellos les encanta robar tu energía espiritual cuando se hacen pasar por el verdadero Dios. Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que mires este video. Como lo planteamos al principio, un tema realmente interesante, de los temas interesantes y fundamentales de la humanidad. Vamos a tratarlo con el mayor de los respetos. Es una visión, es una opinión, es una reflexión que hacemos desde el canal sin la intención de querer molestar a nadie, sino simplemente, como es costumbre de nosotros, dejar reflexiones, dejar dudas, dejar pensamiento para que la gente continúe en su indagación acerca de estos diferentes temas. Vamos a iniciar pues para abordar este tema con la distinción de tres tipos de seres. Estos tres tipos de seres todos son inmateriales, son espíritus para hacernos comprender. Tenemos entonces en primera instancia unos espíritus que los vamos a llamar espíritus básicos. Estos espíritus pueden ser positivos o pueden ser negativos. Se manifiestan ante la humanidad tanto para ayudar como para manipular. Por ejemplo, cuando has sentido que recibes una ayuda inesperada e inexplicable en algún momento difícil, una situación comprometedora, hay algo o alguien que te ayuda, entonces ahí vemos la intervención de estos espíritus. También los tenemos de corte negativo. Hay algo, alguien, una voz que te dice que hagas las cosas mal. Sabes que eso que vas a hacer está mal hecho, sin embargo, como que hay algo que dice, hágale, hágalo, atrévase, no le dé miedo a hacer eso que se sabe que está mal hecho. En segunda instancia, vamos a tener a unas entidades que las vamos a llamar entidades evolucionadas. ¿En qué se diferencian con estos primeros? Como su nombre lo dice, tienen un mayor poder espiritual, ¿sí? Están en un rango más avanzado que estos primeros. También pueden ser positivos o pueden ser negativos. Se manifiestan tanto para ayudar como para manipular, pero al poseer un mayor rango, pueden llegar incluso a dominar universos enteros. Tienen un poder de manipulación o de intervención muchísimo más elevado que los espíritus que llamamos espíritus básicos. Por ejemplo, vamos a tomar las tres religiones monoteístas. Estamos hablando de esas entidades evolucionadas que intervinieron en la fundación del judaísmo, que intervinieron en la fundación del cristianismo y que intervinieron en la fundación o creación del islamismo. Y por último, el tercer tipo de ser, vamos a llamarlo aquí, siempre va a haber un problema con el tema de poder darle un nombre, ¿sí? De decir, bueno, esto es un sustantivo que se llama de tal manera, pero tenemos para efectos prácticos que darle un nombre. Lo vamos a llamar el Ser Supremo. Característica de este Ser Supremo, es totalmente positivo, es decir, que no hay maldad en él y es uno. No es como las otras dos tipos de entidades que son varios, pueden ser positivos, pueden ser negativos. Este Ser Supremo es totalmente positivo, no hay maldad en él. También es único, es uno, es el espíritu más evolucionado de todos. No hay comparación con ningún otro tipo de espíritu. Él es único y es el espíritu más evolucionado. Es eterno, es decir, que no tiene principio
ni tendrá fin. Es totalmente perfecto. Es el único ser increado que hay en toda la existencia. No está sujeto a errores. Y por último, podríamos decir que no interviene directamente con la humanidad. Y bueno, por si no ha quedado claro, tenemos que dejar esto explícitamente dicho. No es un ser humano, no es la típica imagen de un anciano con cabello y barba blanca y con túnica blanca, sentado en un trono blanco y con una luz resplandeciente blanca. No es un humano. Si le atribuimos todas estas características, no puede ser un humano tal cual lo conocemos. No tiene cuerpo, es espíritu puro, por lo tanto no puede tener ninguna característica, digamos que humanoide o antropomorfa, es decir, que tiene forma de humano. Eso debe quedar bien claro. Si tenemos esas características que hemos nombrado anteriormente, no puede ser un humano. Es un espíritu, es algo inmaterial. Algunos lo han definido como una energía pura que emana unas ondas y que esas ondas provienen de su propio pensamiento y es un pensamiento creador. Sí, por este lado es que debemos enfocarnos para dejar de tener esas ideas cerradas de Dios como una especie de gran humano. Entonces está bien claro que no es por ahí, es un espíritu puro. Dicho esto, como eje fundamental del tema que estamos tratando, ya vamos a empezar a entender de dónde viene tanta confusión con el tema. Digamos que la confusión viene de que estas dos primeras entidades, tipos de entidades que hemos nombrado, a través de la historia se han hecho pasar o han querido suplantar o por, digamos que casualidad, se han confundido con el Ser Supremo. Si tenemos esto ya claro, medianamente claro, entonces ya podemos empezar a pensar y a comprender por qué hay tanta confusión y por qué hay tanta manipulación a través de la historia con este tema del Ser Supremo. Es porque ha sido suplantado por otras entidades que se han hecho pasar por él. Veámoslo en un contexto acá latinoamericano, occidental, donde prevalece evidentemente el tema del cristianismo. Y cuando digo cristianismo me estoy refiriendo a todo tipo de cristianismo, catolicismo, protestantes, bueno, todo lo que embarca el cristianismo, a eso nos estamos refiriendo acá en general. Veamos que en el Antiguo Testamento podemos deducir que está inspirado no por el Ser Supremo, sino por espíritus básicos y por entidades evolucionadas. ¿Por qué afirmamos eso? El Ser Supremo no necesita pactos ni mucho menos ayudas de seres humanos para llevar a cabo sus propósitos. Si es un ser todopoderoso, es porque todo lo puede hacer. No va a necesitar pactos ni alianzas con nadie para poder lograr sus propósitos. Él todo lo puede. ¿El por qué debería de establecer alianzas y pactos si es un ser todopoderoso? En consecuencia y confiando en la inteligencia que se nos dio por el Ser Supremo, podemos deducir entonces que los que están detrás de esa inspiración en estos libros sagrados son espíritus y entidades que sí necesitan favores humanos. ¿Por qué? Pues la deducción es muy sencilla, porque no tienen un cuerpo para hacer presencia directa en este mundo, en esta dimensión que estamos. O yo pregunto, ¿para qué quiere un ser que es supremo, que es uno, que es amoroso, que es todopoderoso, hacer sacrificios y ritos de sangre? ¿Para qué quisiera él hacer esos ritos de sangre? Es algo, es una pregunta que queda abierta. De pronto, otro tipo de entidades si saca algún beneficio o tiene algún tipo de placer o algo le interesa en que hayan sacrificios de sangre.
al no poder hacer él directamente esos sacrificios de sangre porque es un espíritu, pues establece alianzas, digamos que establece pactos y pide a cambio de esos pactos que hayan sacrificios donde haya sangre. De eso tenemos múltiples referencias en el Antiguo Testamento. Por otra parte, tenemos entonces en este marco de cristianismo el Nuevo Testamento. Podríamos decir en cuanto al Nuevo Testamento que también está tergiversado por espíritus básicos y entidades evolucionadas, pero hay una gran diferencia si lo comparamos con el Antiguo Testamento, que este Nuevo Testamento viene enmarcado o viene con una figura central que es Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo, analizando las enseñanzas a través de los evangelios, él sí tiene clara la diferencia entre esos tres tipos de seres. Él sabe cuáles son los espíritus, cuáles son positivos, cuáles son negativos y sobre todo tiene claro que hay un ser supremo. Él lo llamó el Padre o mi Padre. Y esa es una de las enseñanzas fundamentales que da Jesucristo como testimonio. Les vengo a decir, a anunciarles que todos somos hijos de un Padre y que es un Padre totalmente amoroso. Nunca vimos a Jesús pidiendo ritos de sangre en nombre de su Padre, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Acá queremos aclarar una cosa, nosotros no somos un canal religioso, no profesamos ninguna ideología ni ninguna creencia, sino que insistimos en que estamos hablando de un tema en donde necesariamente por el contexto que es Latinoamérica, que es Occidente, debemos tratar el enmarcarlo para hacerlo entendible en el tema del cristianismo. Jesús el Cristo nunca pidió venganza, nunca pidió aniquilar a otro pueblo, nunca pidió revancha, nunca habló de ira, de desatar su ira contra los que no pensaban como él. Son dos mensajes bastante diferentes los que vimos, leímos, analizamos en el Antiguo Testamento y el mensaje totalmente renovador, contrario, un mensaje lleno de amor, de paz, de perdón, de no juzgar, que trae Jesucristo o que nos llega de Jesucristo a través de los evangelios. Entonces ahí está clara la diferencia y claro cuál es el mensaje. Y claro también que Jesucristo no se refería a otros espíritus, sino al Ser Supremo, al que constantemente llamó mi Padre. Y por último, teniendo en cuenta la reflexión que estamos haciendo acerca del Dios verdadero, entre comillas, ¿sí? Una reflexión acerca de quién es o qué es el Dios verdadero, vamos a decir dos cosas puntuales. La primera, que si eres una persona que ya has superado el tema de las religiones, que ya tienes claro que la relación con el Ser Supremo no necesita de la intervención de una institución ni una ideología para acercarse a ese Ser Supremo, entonces ya vas pasos adelante a nuestra manera de ver, ¿no? Y segundo, si de pronto todavía sigues con la duda de estos temas y sigues alguna religión, pues queremos darte una reflexión con el mayor de los respetos. Y tiene que ver, digamos que con el análisis o revisar un poco lo que algunos pastores y sacerdotes cristianos aseguran, que ellos son contactados o que por alguna manera fueron contactados por Dios. Para analizar esto último tenemos dos opciones. La primera, que el pastor o el sacerdote que está diciendo que fueron contactados por Dios no están mintiendo. Lo que pasa es que no saben distinguir entre estos tres tipos de seres. Normalmente no los ha contactado directamente Dios, sino algún tipo de espíritu positivo.
Entonces, al ser contactado por un espíritu positivo, pues le ocurren cosas buenas a él y a sus seguidores, a su congregación, porque están precisamente recibiendo ayuda de espíritus positivos. Por eso ven los resultados, ven sus buenas obras, ven que a través de su mensaje pues están logrando mejores personas. Eso es el primer escenario, para dejar claro que no es que esté directamente Dios contactándolos, sino que el ejército que tiene el Ser Supremo, como lo llamamos acá, están actuando para hacer buenas obras. El segundo escenario es el contrario. Hay pastores y sacerdotes que saben, de alguna manera, que el contacto, la percepción o la forma de tener conexión no es con el Ser Supremo, sino que fueron algún otro tipo de entidades negativas, que les ofrecieron poder y riqueza a cambio de hacer ese pacto. Es decir, ellos tampoco tienen contacto directo con el Ser Supremo. Sencillamente, por confusión o algunos conscientemente lo hacen, están pactando con seres espirituales negativos. ¿Y cómo podemos evidenciar esto? Así como en el primer plano que decíamos que si bien no fue Dios que los contactó directamente, sino que unos espíritus positivos los contactó y están haciendo buenas obras, que eso es en últimas lo que realmente vale. A estos segundos se les puede evidenciar por sus profundas contradicciones. Por ejemplo, predican paz y apoyan la guerra. Predican espiritualidad y promueven el materialismo. Predican respeto y son los que más juzgan. Y podemos seguir con una larga lista. En síntesis, hay una contradicción enorme entre lo que dicen y lo que hacen. Si es por este lado, ya podemos ver qué tipo de entidades fueron las que los contactaron a ellos. En este canal no queremos ser portadores de verdad. No nos interesa esa postura de que nos crean. Sencillamente queremos dejar allá, tú que me estás escuchando, que allá en tu cerebro quede la inquietud, quieras profundizar más en el tema o que este tema te haya hecho pensar, reflexionar un poco. Ese es el objetivo. Si no nos quieres creer, no hay problema. Totalmente de acuerdo. No queremos imponer nada, queremos dar una visión y que esa visión genere reflexión. Entonces, tenemos tres opciones abordando este tema. Primera, estamos siguiendo o adorando al Ser Supremo. Segunda, estamos siguiendo o adorando a entidades o espíritus positivos. O tercera, estamos siguiendo o adorando a entidades o espíritus negativos. Esas son las tres opciones. Ese es el tema a pensar y a reflexionar.